Bueno, muy buenas tardes. Esta pequeña presentación es el resultado de la investigación que está explícitamente en un documento Word. Se trata de ver un documental que se llama Mi hija en el califato, ¿sí? Y una vez visto, la idea es aplicar como taller de investigación cualitativa en el sentido de identificar cuál es el método que está utilizando el investigador. Eh, Inicialmente tenemos una introducción en el documento Word, en donde nos da un pequeño resumen o hacemos un pequeño resumen del video. Y se identifica el método y el protocolo dado ese método. En el Word entonces tenemos ese pequeño resumen, ¿sí? El pequeño resumen de la niña de 15 años, la adolescente, que siendo alemana y teniendo una vida típica, se va para un grupo extremista y se desarrolla o es con el conocimiento del proceso de cómo el papá y la hija viven todo ese tema para que pueda volver a la casa. Entonces, al seleccionar el método, tenemos el método fenomenológico. Se explica en qué consiste, ¿sí? Con toda su argumentación. Específicamente, y hablando de ideas de autor, se basa entonces el método fenomenológico en Edmund Husserl como, digamos, primer referente, en donde destaca el estudio de la experiencia tal y como se vive, ¿sí? Por parte de los protagonistas, de quien se está investigando, entrevistando. La suspensión del juicio como investigador, intencionalidad de la conciencia, búsqueda de la conciencia. Y también tenemos autores como Raquel Ayala, Brenda Martínez y Alicia Álvarez, donde continúan, digamos, o siguen desarrollando las referencias de Edmund Husserl en cuanto al enfoque a la experiencia vivida, el proceso reflexivo, importancia del contexto y finalmente el desarrollo de textos fenomenológicos. ¿Qué busca el método? Comprender cómo una persona ha experimentado tal situación, ¿sí? La experiencia propia del, de lo que sucedió, ¿sí? Es como volver a todo, traer a colación absolutamente todo lo que vivió y intentar contarlo. Eh, es de mucha utilidad el método, comprender experiencias humanas en profundidad, dar voz a quienes viven esa experiencia, ¿sí? Ver el mundo desde el punto de vista de la persona que vivió tales hechos, ¿sí? También en la investigación plasmada en Word, ¿sí? Que se va a juntar, tenemos el objetivo y la finalidad del método, algunos estudios previos y técnicas empleadas y los aspectos claves así como la justificación del protocolo seleccionado. Un objetivo, comprender en profundidad la experiencia vivida por Leonora y su padre. Ya este es el objetivo aplicado al documental. También se tiene el objetivo del protocolo, ¿sí? Y la finalidad, que es la recolección de datos que permitan captar el significado de los protagonistas de la experiencia. Vamos corriendo, tenemos 3 minuticos nomás para presentar de qué se trata ese documento Word. Como estudios previos, tenemos también en la selección del método a Daniel Kohler, ¿sí? Investigador actual, ¿sí? Muy referente, digamos, en este caso fenomenológico. En las Naciones Unidas tienen trabajos de él, así como Dounia Boussard, ¿sí? Que trabaja con familias francesas afectadas justamente por este tema específico de los grupos extremistas y cómo los adolescentes se van por esos caminos. Se presentan también algunas técnicas clave del producto, especialmente las entrevistas en profundidad, ¿sí? En este caso fue también complementado por un diario personal que tenía la protagonista, una observación narrativa, redacción y transcripción de las entrevistas. También se tienen unos procedimientos, seleccionan a los participantes clave, establecer confianza, la entrevista profunda y finalmente ya viene la transcripción de las entrevistas y el análisis propiamente fenomenológico. Y finalmente tenemos las referencias, que todo esto está plasmado en el documento en Word. Muchas gracias.